Me da mucho gusto saludarles. La asignatura que vamos a comentar en estos resúmenes, en estos video resúmenes, es Historia Socioeconómica de México. Vamos a conocer juntos la estructura económica de nuestro país y sobre todo la estructura relacionada con la sociedad. Estos videos son un resumen digital de conformidad a los planes y programas de la Dirección General de Educación de la Secretaría de Educación Pública de Puebla. La importancia que tiene este programa es en el campo disciplinar de las ciencias sociales, es conocer esos fenómenos sociales y económicos que han sucedido en México y en el mundo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Pero para ello vamos a hacer un recorrido muy breve de lo previo, de lo que pasó a partir del siglo XX, del inicio del siglo XX. El curso tiene como finalidad que el estudiante o la estudiante adquiera habilidades de análisis, que sepa razonar lo que está pasando, lo que ha visto y lo que verá, que tenga la argumentación suficiente para explicar lo que nos está pasando, lo que le pasa al país, lo que pasa en sus comunidades a través de este análisis. Las críticas de las actitudes que se tienen acerca de la sociedad y acerca de la economía. Todos en nuestras familias sufrimos, los papás, las mamás, las familias, ¿qué está pasando? No nos alcanza para esto, no alcanza para lo demás, pero tiene un origen. Y eso es lo que vamos a estudiar. Para producir ese conocimiento de la información necesitamos ir a los hechos históricos. Los movimientos sociales, cosa que ustedes ya saben, que cuando un grupo humano tiene alguna demanda, alguna necesidad, pues se reúne, se unen para solicitárselo a la autoridad o solicitárselo a quienes consideran que deben darle esos beneficios. En la historia de las civilizaciones surgidas en la modernidad, desde el siglo XVI hasta la actualidad, para múltiples comunidades étnicas, laborales, profesionales, de género y otros marcados por la diversidad, han sufrido esclavitud, injusticias y marginación. La historia de México desde tiempos antiguos mesoamericanos, después en el Virreinato, la Nueva España, el México independiente, la Reforma, guerras internas que hemos sufrido en nuestro país y hasta la actualidad, se ha ido formado a través de ideas filosóficas, sociales y políticas, y aquí me detengo. Estas ideas, desde el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, han ido surgiendo de las corrientes de pensamiento que han llegado de Europa o de Estados Unidos y que en México los mexicanos han ido a estudiar, han ido a prepararse. Esas ideas han permeado en toda la sociedad y es lo que ha cambiado los destinos de nuestro país. Ahí han surgido de ese pensamiento, fíjense muy bien, del pensamiento y de las ideas es donde surgen los movimientos sociales. Y los mexicanos han ido en búsqueda de un Estado democrático y de estabilidad económica y social con justicia y equidad. En nuestro México contemporáneo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, diferentes grupos sociales se integran y agrupan para luchar por derechos y beneficios. Ideas sociales y políticas surgidas en el siglo XIX y constatadas, reafirmadas en el siglo XX, motivan a la reflexión social y surgen entonces movimientos sociales de reivindicación. Ideas que surgieron en el siglo XVIII y se fueron reafirmadas en el siglo XIX, capitalismo, socialismo, democracia, datos que ustedes ya han estudiado en otras materias. ¿Qué es lo que se busca con estos movimientos? Es una acción de reivindicación. ¿Qué es esta palabrita que está en los medios de comunicación, que está en los discursos de los líderes? Reivindicación. No es otra cosa que devolver al legítimo o legítimos dueños un derecho o un beneficio. Por ejemplo, un derecho. Los trabajadores tienen derecho a un salario justo, un beneficio. El campo, el agua que tienen los grupos campesinos, es un beneficio que tienen.
y que se les ha retirado en algunas ocasiones. También la búsqueda de acción reivindicatoria es la búsqueda de un equilibrio socioeconómico de la comunidad, que no haya mucho para pocos y nada para muchos. Justicia real aplicada a las lesiones sociales de las comunidades. ¿Por qué persiguen a la mujer? ¿Por qué persiguen a los campesinos? ¿Por qué persiguen a los indígenas? ¿Por qué persiguen a trabajadores? Justicia real aplicada a lesiones sociales de las comunidades. Esto es lo que veremos en la historia socioeconómica de México, la estructura social y económica de nuestro país. Espero verlos en adelante en estos resúmenes de clases.